El Frasco, exponiendo a los que usan el hambre como armamento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Aunque siempre abunde la desinformación, es preciso recordar que la Franja de Gaza está bloqueada por parte del régimen israelí no desde octubre de 2023, sino desde hace casi 18 años atrás. Israel controls everything and everyone that goes out or comes in, and precious little comes in these days. Marzo de 2008, extrema pobreza y desolación en Gaza. Varias ONGs aseguran que el bloqueo israelí provocó la peor situación humanitaria en 40 años. Es decir, que Occidente sabía perfectamente sobre las graves consecuencias humanitarias de este bloqueo. Pero ¿cuál fue el motivo esgrimido por la ocupación israelí para imponerlo? The Israeli government wants to tighten the screws on Hamas, which seized control of Gaza 6 months ago. But it's ordinary Palestinians who are feeling the squeeze. Un dato no menor es que Hamas no tomó el control por la fuerza, sino que fue electo por voto popular. Pero quien se jacta de ser la única democracia de Oriente Medio no respeta la voluntad democrática del pueblo palestino. Esto decía Galeano en 2012. Desde 1948 los palestinos viven condenados a humillación perpetua. Ni siquiera tienen derecho a elegir a sus gobernantes. Cuando votan a quien no deben votar, son castigados. Gaza está siendo castigada. Pero además, el bloqueo es a todas luces ilegal, y no solo porque lo sostengan expertos de la ONU, sino porque está violando claramente los convenios de Ginebra. Ese bloqueo impuesto por la potencia ocupante constituye una violación del artículo 33 del Convenio de Ginebra que prohíbe el castigo colectivo en cualesquiera circunstancias. A fines de diciembre de 2008, y mientras el ejército israelí bombardeaba a civiles en la sitiada Gaza y aumentaba la cifra de asesinados, un barco llamado Dignity, Dignidad, se acercaba allí con insumos médicos. El ejército israelí ataca un barco con ayuda humanitaria. El buque Dignity, que se encontraba a 75 millas de Gaza, llevaba casi 4 toneladas de asistencia médica. En ese barco, cuyo capitán era inglés, iba una ex congresista de los Estados Unidos llamada Cynthia McKinney, que denunciaba lo siguiente en la CNN. Our mission was a peaceful mission to deliver medical supplies, and our mission was thwarted by the Israelis, the aggressiveness of the Israeli military. That what we experienced earlier today pales in comparison to what the people of Gaza are experiencing right now. Pero tanto Estados Unidos como el Reino Unido callaron. 1 año y 5 meses después, en 2010, la Flotilla de la Libertad salía de la isla de Chipre hacia Gaza, que ya llevaba 3 años de ese bloqueo ilegal. Eran 6 embarcaciones con 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. Llevaban toneladas de ayuda humanitaria, medicinas, material de construcción, libros, casas prefabricadas, llevaban hasta cemento. Pero el régimen, que mantenía confinados a más de 1,5 millones de seres humanos, siempre con la complicidad de Egipto, no iba a permitir que se los auxiliara. Los israelíes atacaron la Flotilla de la Libertad, un grupo de 6 barcos que transporta más de 750 personas con ayuda humanitaria para Gaza. Los israelíes lanzaron granadas aturdidoras y de humo y munición antidisturbios contra todas las embarcaciones, pero en la cubierta del Mavi Mármara también usaron munición letal. Y que como resultado murieron 10 activistas y muchos más quedaron heridos. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. Hagamos este ejercicio. Imaginemos que Rusia atacara una flota con ayuda humanitaria para Ucrania, asesinando a 10 personas. ¿Se imaginan las consecuencias? Bloqueos, embargos, sanciones. Bueno, ¿saben qué hizo la Corte Penal Internacional con Israel? El ataque israelí a la Flotilla de la Libertad pudo constituir un crimen de guerra, pero no habrá investigación de la Corte Penal Internacional. Para la CPI, este ataque, en el que 9 activistas turcos murieron a manos de soldados israelíes, no tiene la gravedad suficiente. Claro, no tiene la gravedad suficiente. ¿Deberían haber asesinado a más personas?
Ahora, lo más insólito es lo que en ese momento argumentó quien fuera la fiscal de la Corte Penal Internacional. He concluido que hay una base razonable para creer que se cometieron crímenes de guerra bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en uno de los barcos. La inaudita decisión de la CPI de no investigar lo que para ella misma podía ser un crimen de guerra fue apelada y rechazada, de modo que el régimen responsable, sabiéndose impune, volvió a la carga días atrás. Israel bombardeó un barco que llevaba ayuda para Gaza. Y aquí le damos la bienvenida a la escuela mediática para encubrir crímenes israelíes. Por supuesto que la primera medida, como siempre, es ocultar al responsable sin importar lo alevoso que esto sea. Un buque de la ONG Flotilla de la Libertad para Gaza es atacado en aguas internacionales frente a Malta. Barco con ayuda para Gaza bombardeado por drones. La analista Min Cotton escribió: así que esos drones se dispararon solos. ¿Qué titular tan disparatado? Israel bombardeó el barco de ayuda. ¿Israel? ¿Pero cómo se atreven? Pero ese titular fantasma también fue replicado en noticieros como si alguien les hubiera escrito un guión a medida para echarle la culpa simplemente a los drones. Este vídeo muestra el momento del incendio en el barco tras el ataque con drones la pasada madrugada. Un buque con ayuda humanitaria y activistas fue bombardeado por drones frente a las costas de Malta. Y Euronews, en su afán de mantener ese anonimato Gasparín, se despachó con una redacción a lo Terminator y encima metiendo a Malta como si el ataque hubiera salido de allí. Unos drones atacaron el viernes desde Malta un barco de ayuda humanitaria con destino a Gaza, según informaron los organizadores. Y Canal 26 no solo repitió lo del espectral ataque por drones, sino que decidió que la ayuda no era humanitaria, sino militar. Sí, el mismo argumento infundado del ataque israelí contra la flotilla en 2010. Un barco de ayuda militar que se dirigía a la zona de Gaza fue atacado por drones. Malos drones, malos. Pero si usted quiere ser buen alumno en esta escuela de encubrimiento, también puede recurrir al sujeto tácito y así también evitarse la incomodidad de mencionar a Israel. Atacan con drones un barco que llevaba ayuda humanitaria a Gaza en aguas internacionales. Atacan barco con ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza. Qué talentoso eres al jugar con las palabras para intentar blanquear a Israel. Hace y deshace lo que quiere, sin que tenga algún tipo de condena y que se empiece a conjeturar que si fue Israel o no fue Israel. Y si las anteriores tácticas fallan y ya resulta vergonzante no mencionar al culpable de los ataques, no se rinda. Aún puede adjudicarle la responsabilidad a algo que otros dicen. Los activistas de la Flotilla de la Libertad responsabilizan a Israel. ONG denuncia ataque israelí a barco civil con ayuda para Gaza. El grupo de activistas atribuyó el atentado a Israel sin prueba alguna. De esta forma se relativiza que Israel haya lanzado el ataque y queda en evidencia que los medios siguen dándole crédito a lo que dice el régimen que semanas atrás le mintió al mundo sobre los paramédicos que asesinó a sangre fría y los enterró en Gaza. ¿Por qué será? El grupo, en el que iban 3 españoles, ha compartido un vídeo del incendio y culpa a Israel, que aún no ha hecho comentarios, pero que mantiene cortadas todas las importaciones a Gaza, incluidos alimentos y medicinas, desde principios de marzo. Decenas de miles de gazatíes sufren desnutrición, según la ONU, y ningún suministro humanitario ha llegado al territorio palestino desde que Israel impuso un bloqueo total hace ya 2 meses. Paradójicamente, el mismo régimen que ataca barcos e impide que ingrese ayuda internacional destinada al pueblo palestino en Gaza, pide ayuda internacional para sí mismo. Fuego, dramáticos incendios forestales afectan gravemente a Israel. Pedido de ayuda internacional. Y atención, porque hubo un presidente que, pese a haberse demorado con los incendios en su propio país, aquí se desesperó por ser solidario. Eso sí, utilizando fondos del Estado al que denosta a diario. Con la tuya, tras el destrato hacia los incendios en la Patagonia, Milei envía ayuda a Israel. Dejó quemar la mitad de Río Negro y Córdoba, pero pasa en Israel y Milei corre desesperado. Es vergonzosa su vocación de entrega. Bueno, ese tipo de comentarios surgieron a partir de esa falta de reacción de un gobierno argentino que en su afán por destruir al Estado demoró la ayuda y tuvo responsabilidad en el agravamiento de la situación. Los incendios arrasan la Patagonia argentina frente a la indiferencia del gobierno de Milei.
Incendios en la Patagonia. En 2024 solo se ejecutó el 22% del presupuesto destinado al manejo del fuego. Y Milei parece debatirse entre ser presidente argentino o una suerte de virrey israelí. Y es que el 1 de mayo fue el día de la Constitución Argentina y también el Día Internacional del Trabajador. ¿Y qué publicó? Un día como hoy, hace 77 años, nació un Estado. Felicito al Estado de Israel en sus cortos pero gloriosos 77 años de vida. El doctor Simón Godek comentó: no, Javier, Israel no nació hace 77 años, fue impuesto. Se robó a través de masacres, limpieza étnica y el desplazamiento brutal de quienes ya vivían allí. El Jabo podría haber optado por saludar a todos los argentinos por el Día del Trabajador, el Día de la Constitución Nacional y el del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. Pero bueno, él tiene sus prioridades. Es el tipo que se ufana cada vez que puede de su inclinación personal hacia el régimen israelí que... ¿cómo vota cuando se trata de las resoluciones que reclaman la soberanía argentina en Malvinas? Tengamos en cuenta que el primer punto de la política exterior de la Argentina está definida incluso a nivel constitucional por la soberanía de las Malvinas. Estados Unidos e Israel son dos de los pocos países a nivel internacional que votan en contra de la Argentina respecto al derecho inalienable de la soberanía de nuestras Islas Malvinas. ¿Está Javier Milei representando los intereses de la nación argentina? Ya no se trata solo de sitiar a una población en una suerte de cárcel a cielo abierto, de bombardearla y de hambrearla, sino también de atacar cualquier intento de ayuda exterior. Algunos voceros de los genocidas siguen sosteniendo que esto es derecho a defenderse. Los invitamos a suscribirse, a dejar sus comentarios porque lo vamos a estar leyendo y no se olviden de activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí, en El Frasco, Medios Sin Cura. El Frasco, Medios Sin Cura.